Saludos, mi nombre es David Andrés Garzón Sánchez, soy estudiante de cálculo diferencial y en esta ocasión voy a sustentar los ejercicios del estudiante 2 de límites y continuidad. Me dice que la población de un estado está en millones de habitantes por la siguiente función, donde t es tiempo y qué población se tiene al inicio del año. Bueno, si estamos hablando del inicio, o sea que 0, lo que voy a hacer es calcular el límite cuando tiende a 0 de esa función. Voy a reemplazar entonces el valor de t por el límite, que es 0. Empiezo a operar y me da 36 millones de habitantes. Me da 36, que son pues, que está por millones, dice acá. Para la otra dice que qué población se tiene cuando tiempo crezca indefinidamente. Bueno, si el tiempo va a crecer indefinidamente, entonces estamos hablando que va a ser infinitamente positivo, un infinito positivo, entonces el límite sería infinito. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a operar, voy a buscar el límite de esta función cuando se acerca al infinito, ¿sí? Entonces pues ya empiezo a aplicar las diferentes leyes de los límites, pues que se vio en las diferentes web conferences. Por ejemplo, acá podemos ver dos que aplico mucho: la de la suma de los límites y la del cociente de los límites. Entonces estas dos las utilizo mucho, y también la de la constante, cuando se va a sacar una constante del límite. Entonces empiezo a operar. Aquí por ejemplo vemos que este 20, que es una constante, lo saco del límite haciendo uso de las leyes. Este límite, este 40 también es una constante que estaba acá, la saco. Así estoy aplicando las leyes de la suma, acá la constante, y aquí empiezo pues a hacer la opción de poder dividir cada término de la función por el término con el mayor exponente. Empiezo a hacer las operaciones, las simplificaciones para simplificar cada vez más la función, buscando que me quede más fácil a lo último tener una expresión que cuando ya reemplace la variable por el valor del límite, pues sea más fácil hacer el cálculo matemático. Entonces ya por ejemplo aquí puedo tener una expresión donde después de aplicar varias veces las diferentes leyes de los límites, sobre todo la de suma, división y la constante fuera del límite, tengo un valor y tengo una expresión que ya puedo empezar a reemplazar pues el valor del límite, como se ve acá. También con las diferentes operaciones que se tienen con los límites, como podemos ver acá, que es la que utilizo con más que todo sobre la suma y la división. Suma o resta de división por una variable, pues va de infinito a dar infinito, y el valor sobre infinito va a dar 0, que utilizo mucho acá, como podemos ver aquí, que esta resta me da infinito y esta división me da 0. Empiezo a hacer las diferentes operaciones, dándome que 40 es la población cuando crezca indefinidamente, porque está en millones. Vamos a ver aquí la gráfica en GeoGebra. Yo grafiqué la función, ¿sí? Y con esta función que tiene GeoGebra límite, le doy la función de la cual pues se le va a buscar el límite y el valor del límite, en este caso es infinito, dándome 40. Efectivamente pues aquí en la gráfica se ve que tanto pues por izquierda como por derecha el límite es 40 cuando tiende al infinito. El ejercicio de continuidad dice que el diseño de un acueducto en una gran ciudad por los accidentes topográficos tiene proyectado 3 tramos dados por las siguientes funciones. Bueno, es una función a trozo, como las podemos ver acá. Entonces pues yo en GeoGebra grafiqué la función normal cuando no está continua, en este caso, tomando los valores de A y B, que son estas de acá, de A y B, como 1, que es como por defecto que GeoGebra toma sus valores. Aquí podemos ver que no es continua la función. Entonces empiezo pues la operación para poder hacer que
hallar los valores de A y B para que la función sea continua. Entonces, pues primero de todo voy a verificar que los límites por izquierda o derecha pues, de la función sean iguales, pues para que la función sea continua. En este caso voy a escoger primero, voy a comparar voy a igualar, diré, esta expresión con esta, el límite izquierdo de esta con el límite derecho de esta, perdón, con el límite izquierda de esta. El límite derecho de esta sería 1 y el izquierdo de esta sería 1, como muestra acá la condición. Y luego voy a igualar esta parte con esta parte, el límite izquierdo de esta, derecho, perdón, de esta que sería 5 y el límite izquierdo de esta que pues también obviamente sería el mismo valor. Aquí como podemos ver pues me toca hallar el límite, en este caso de 1, de 1 por la izquierda, de 1 por la derecha y de 5 por la izquierda, de 5 por la derecha de las expresiones mencionadas. Entonces voy a empezar con la primera parte para encontrar pues una expresión en función de A y B, que son pues los valores que necesito hallar. Entonces reemplazo los valores pues por el 1, que es el límite que estoy buscando, y encuentro pues la primera expresión, que es esta, ¿sí? Ahora en la segunda voy ya a operar estas dos, ¿sí? Estas dos de acá, que son estas dos expresiones, para poder hallar de la misma manera una expresión en función de A y B, ¿sí? Reemplazo el valor por 5, que es el límite, como podemos ver acá, por izquierda y por derecha, y me encuentro con esta expresión. Ya pues teniendo esas dos expresiones voy a empezar a despejar para empezar a encontrar en este caso el valor, por ejemplo, el valor de B, ¿sí? Que está en la primera expresión. Yo las puse con dos colores diferentes como para poder diferenciarla, el verde es la primera expresión y el amarillo es la segunda expresión. Entonces aquí con la primera expresión encuentro el valor de B y lo reemplazo en la segunda expresión y empiezo a operar para despejar el valor de A en este caso, ¿sí? Entonces hago las operaciones algebraicas dándome que encontré A, que A es 25 menos 25.5. Como ya tengo A, voy a coger ese valor de A y lo voy a coger y lo voy a reemplazar en la primera expresión para hallar el valor de B, lo cual, haciendo pues las operaciones algebraicas de despeje, me aparece que B es 29.5. Ya pues al final, para corroborar que A sí sea este valor y B sea este valor, entonces yo lo que hago es en las expresiones originales que encontré al inicio, que son esta y esta, voy a reemplazar los valores de A y B para mirar que la igualdad sí se cumpla. Entonces voy a empezar con la primera, que es esta, ¿sí? Que es esta, reemplazo los valores y me sale que 4, que sí es igual a 4, ¿sí? Y en la segunda expresión, que es esta, reemplazo el valor de A y B, como podemos ver acá, y la igualdad se cumple. Entonces, por tanto, dice que los valores deben de ser A menos 25.5 y B 29.5 para que la función sea continua. Yo aquí lo grafiqué en GeoGebra, pues con estos deslizadores puedo estar moviéndolo, pero entonces yo voy a comprobar en donde realmente se unen, donde las líneas se unen, que vendría siendo el límite, que vendría siendo pues los valores, ¿sí? Entonces aquí vemos que sí están continuas y que están continuos los tres trozos de la función, y vemos que aquí también en la parte de abajo ya se unieron, toda la función está totalmente continua. Muchas gracias.